Hola, ¿qué tal amigos? Hemos llegado al programa número 22 de En Contexto desde el Caribe. Hoy me acompaña el promotor cultural Sergio Lugo. Hola a todos. Un servidor, Eric Werner. Vamos a comenzar con el análisis del tema local de Playa del Carmen. Para ello, voy a ceder la palabra a Sergio para que nos comente sobre el relanzamiento del periódico Regeneración de Morena a nivel local en Playa del Carmen y a nivel nacional. Sí, bueno, este periódico es el órgano de difusión del partido Morena. Ya existía, pero ahora con el cambio de dirección a través de Mario Delgado y Citlali Hernández, presidente y secretaria general, pues se relanzó este periódico y bueno, para nosotros es muy importante aquí en Playa del Carmen, ya se está distribuyendo y como podrán ver aquí en las imágenes, tiene un contenido muy didáctico, por ejemplo, en la primera página pues está una editorial de Mario Delgado, pero también escribe Pedro Miguel, que es un articulista de La Jornada, que es del órgano de la 4T. En la segunda página pueden ver aquí una caricatura del Fisgón, que es Victoriano Huerta, que dice sí por México, porque es la derecha que se está alineando. Es muy importante, el Fisgón forma parte del Consejo Editorial. Y en las páginas centrales dice cumplió el 95% de sus compromisos, que era lo que anunciaba en su informe de gobierno y también de manera didáctica muy concreta te está diciendo los logros de la 4T. Después hay un artículo de Demetrio Macehual que habla sobre la gran victoria del pueblo boliviano, porque Morena es un partido internacionalista, y viene un extracto de lo que era la Revolución Mexicana por Daniel Cosío Villegas, que es uno de los autores favoritos del presidente López Obrador. Enseguida también viene un poco sobre las elecciones en Estados Unidos, de cómo nos va a ir con el gobierno de ahora de Biden, y lo escribe Renata Turrent, que es una mujer muy guapa y muy inteligente, también de izquierda. Y finalmente ya viene también un poco sobre la cuestión del coronavirus, la cuestión hospitalaria y con unas caricaturas también del Fisgón. O sea, muy didáctico, es para que la gente de cualquier extracto social lo pueda entender. Entonces estamos muy contentos con eso. Enhorabuena por este relanzamiento del periódico Regeneración bajo este nuevo liderazgo de Mario Delgado. La verdad se ve muy dinámico, muy bien ilustrado y esperemos que este tipo de información se prolifere entre la sociedad, entre el pueblo, para que estén bien informados de los temas internacionales y en el contexto nacional. Ahora vamos a continuar con el tema local. Vamos a hablar sobre esta iniciativa que presentó el gobernador Carlos Joaquín González ante el Congreso del Estado de Quintana Roo. A modo de iniciativa de ley, busca que se le apruebe un monto por deuda pública de 820 millones de pesos para el ejercicio del año 2021. El gobernador argumenta que busca realizar obra pública, destaca un proyecto de 250 millones de pesos para hacer un parque en Cancún, un parque que busca llevar el nombre de La Equidad, un parque en un momento de confinamiento y en un momento de proceso electoral. Yo creo que el gobernador no debe hacer cosas buenas que parezcan malas. Entonces, en todo caso, que se espere al año 2022 para realizar obras como parques, que también busca asignar montos importantes para Cozumel, para Felipe Carrillo Puerto. Y lo único que yo destacaría entre el proyecto de obras que menciona es la repavimentación de Bacalar, que recientemente les fue instalado el drenaje y la verdad es que las calles están muy devastadas allá por Bacalar. Pero fuera de eso también destaca que deja fuera Solidaridad de este paquete de obras. Ninguna de las obras que destacan en el paquete mencionado en la iniciativa va hacia Solidaridad. Ahí se muestra que hay una animadversión clara de parte de Carlos Joaquín hacia la administración de Laura Beristain, que por su parte está realizando obra pública con recursos municipales, y también Solidaridad se vio muy beneficiada con recursos federales a través de Sedatu el año pasado. Entonces a lo mejor por ahí podría venir la justificación de que no se esté contemplando a Playa del Carmen y a Puerto Aventuras en esta iniciativa. ¿Tú qué opinas, Sergio? Bueno, este dinero pues prácticamente se va a ocupar, si se aprueba, para la campaña que viene, porque en 2021 va a haber elecciones para presidentes municipales en Quintana Roo y diputados federales, y obviamente Carlos Joaquín, como es del PRIAN y ya se va a juntar este partido, pues los enemigos para él es la familia Beristain, y aquí en Playa del Carmen, en Solidaridad, gobierna Laura Beristain y obviamente pues le quiere cerrar las puertas del dinero, ¿no? Para ninguna obra, y obviamente pues lo va a ocupar para dárselo a sus candidatas. Una de las dos mujeres que quieren ser candidatas a presidentas municipal por aquí por el PAN, con el apoyo del PRI y del PRD. Y afortunadamente esto lo ha denunciado Citlali Hernández
como mencionaba, la secretaria general de Morena, y también Maribel Villegas allá en el Senado. Entonces, afortunadamente, hay grupos de Morena están presionando pues para que no se haga esta deuda pública, ¿no? Y es una característica del neoliberalismo, estar pidiendo dinero, pero ¿cómo para un parque gastar tanto dinero? Y esto va en contra de la austeridad republicana que dice López Obrador. Totalmente. Esperemos que los diputados de Morena en el Congreso de Quintana Roo sean congruentes y que rechacen esta iniciativa que no es necesaria, no es de carácter urgente, y obviamente hay prioridades en otro sentido, y sobre todo pues ya no más deuda pública para el estado de Quintana Roo, que de por sí ya es uno de los más endeudados a nivel nacional. Bueno, con esto concluimos el tema local de Playa del Carmen y Quintana Roo. Continuando con el bloque 2 en el tema nacional de En Contexto desde el Caribe, vamos a abordar diversos temas. Vamos a empezar por la salida de Esteban Moctezuma de la Secretaría de Educación Pública, que todavía no se concreta, pero que ya anunció el presidente que busca reemplazar a Marta Bárcena, quien también anunció su retiro del servicio diplomático, y el presidente busca hacer este enroque enviando a Esteban Moctezuma, y todavía no se anuncia quién quedaría en la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo ves este movimiento, Sergio? Bueno, pues para mí está bien que salga Esteban Moctezuma de Educación, pero muy mal que se vaya de embajador a Estados Unidos, como mencionaban. Bien, porque en la Secretaría de Educación Pública, pues él quiso meter mano como un neoliberal que es, como un hijo o un ahijado político de Ricardo Salinas Pliego. Él trabajó en TV Azteca y pues su patrón había sido Ernesto Zedillo, fue secretario de Gobernación y Desarrollo Social con Zedillo, y su visión es de decir, ay no, pues el capitalismo no es tan malo, también ahí tiene un lado humano y vamos a hacer que se parezca bonito, ¿no? Entonces nunca pudo lidiar nada aquí. Ya sé que vino lo de la pandemia, eso lo detuvo, pero prácticamente qué bueno que se salió, porque necesitamos a alguien de izquierda que esté en la Secretaría de Educación. Algunos mencionaban a Luciano Concheiro, otros a Juan Ramón de la Fuente, pero ahorita al parecer él está muy bien como embajador de México ante la ONU. Y ahorita respecto a lo de Marta Bárcena, pues ya muchos dicen que ya se molestó porque en su momento no reconoció López Obrador a Biden, lo vamos a mencionar más al rato, y anunció que ella pues va a adelantar su retiro, ¿no? Como diplomática, que ella sí es de carrera, tiene más de 43 años en el servicio exterior mexicano, y pues lástima, a pesar de que es de alguna forma una pariente de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de López Obrador, pero sí pues me duele que en su lugar llegue alguien con inexperiencia, como cuando Videgaray llegó a Relaciones Exteriores, dijo que pues iba a aprender, ¿no? Entonces no sé Esteban Moctezuma qué quiere hacer frente al gobierno de Joe Biden. Pues yo pienso que este movimiento se da porque López Obrador se empieza a sacudir cada vez más los compromisos que en su momento pudo haber adquirido en campaña. Entonces es una posición importante para Salinas Pliego que quede su representante, Esteban Moctezuma, por el manejo de la información que se da desde Estados Unidos, tanto político como empresarial. Entonces pienso que debe quedar alguien con una visión más social en la Secretaría de Educación Pública, y que haya un mayor liderazgo. En el caso de la pandemia vimos que la solución pragmática fue utilizar a las televisoras y pagarles una cantidad millonaria, lo cual fue muy a la antigua, o sea, como seguir manteniendo el status quo de las televisoras. Si bien hay que celebrar que dejen de producir contenidos mediocres para los niños, hay que ver la manera en que los profesores sigan acudiendo tal vez de manera en casa de cada alumno para darle seguimiento. Entonces hay muchas cosas por hacer, y más en la pandemia se deben implementar nuevos modelos pedagógicos que puedan abatir este rezago ya de casi un año de que los niños no han asistido a clases. Entonces, bien por la salida de Esteban Moctezuma. Se dio de igual forma el informe del Poder Judicial, donde destacó el discurso que dio el ministro Saldívar, donde dijo que hay mucha gente humilde en la cárcel, hay muchos inocentes también en las cárceles de México, que por no llevar un correcto proceso de defensa jurídica, no tener abogado, o el simple hecho de no tener ni dinero para defenderse o adquirir una asesoría jurídica, pues hay miles de personas en las cárceles. Se requiere una amnistía para hacer un análisis de caso por caso quién debe estar y quién debe salir, o quién ya pagó inclusive su condena y no ha sido sentenciado. Hay gente que lleva 7, 8 años en la cárcel con un proceso irregular
y tenía que pagar una condena de 4 años. Así hay casos como el que exhibió en la mañanera la madre de esta persona que salió libre después de que el presidente interviniera. ¿Tú qué opinas de esto, Sergio? Bueno, ahorita que hablas de personas inocentes, bueno, me ha llegado ahí por WhatsApp el caso del periodista Héctor Valdés de Quintana Roo, que desconozco su trayectoria, pero en la carta que él escribe pues está narrando que se encuentra en un reclusorio de la Ciudad de México de manera casi ilegal porque no se sabe realmente cuál fue su delito, y bueno, ahí te explica de las condiciones nada humanas en las que está viviendo, ¿no? Tanto en la cuestión de higiene, de comida, del pago que tiene que hacer, o sea, muy mal. La verdad no sé cuál es el contexto de ahí, pero sí recomiendo que investiguen sobre Héctor Valdés, y le recomiendo una película ahorita que mencionabas de cuando hay gente que está presa de alguna forma inocente, Expreso de Medianoche, una película de Estados Unidos a finales de los 70 de un estadounidense que estuvo preso en una cárcel en Turquía, y bueno, ahí sucedió en la vida real, pero sí, siempre sabemos que el Poder Judicial ha habido corrupción y desafortunadamente en México ha sido el ejemplo malo, y también recordemos de que uno de los posibles golpes de Estado a López Obrador puede salir del Poder Judicial, así como sucedió con Dilma y con Lula en Brasil. Entonces, qué bueno que el ministro Saldívar sea un poco más progresista, pero no perdamos la pista que desde ahí puede venir un golpe contra la 4T. Totalmente, yo considero que debe haber una reforma al Poder Judicial, tanto para la renovación de las magistraturas como de la judicatura y de los ministros, inclusive como alguna vez lo hizo Ernesto Zedillo, que retiró a los ministros y renovó el Poder Judicial desde la cabeza. Entonces yo también considero que en la segunda etapa del sexenio de López Obrador debe venir la reforma al Poder Judicial, sin lugar a duda. De igual forma vamos a abordar este efeméride de el mito guadalupano, la Virgen de Guadalupe, que se conmemora el 12 de diciembre cada año. Ahora vimos que la basílica estuvo cerrada, no se permitió el ingreso de los peregrinos por el tema de la pandemia. Sin embargo, sabemos que México es un país guadalupano, es una mezcla, es una fusión entre el catolicismo y las tradiciones prehispánicas heredadas desde los mexicas, de los indígenas nahuas que asistían al cerro del Tepeyac para rendir tributo a Tonantzin, a la Madre Tierra. Coméntanos algo sobre esto, Sergio. Bueno, pues también para un poquito el contexto, los musulmanes del norte de África, principalmente de Marruecos, invadieron por casi 300 años a España, lo que en ese momento eran ahí los moros, y bueno, pues impusieron el Islam. Y entonces de ahí, por ejemplo, los españoles católicos tienen ellos una virgen en Extremadura, de la que Hernán Cortés era devoto, y ese es un contexto. Luego ponen el nombre de Guadalupe, que viene de origen árabe la palabra, que es algo así como que la virgen que está a un lado del río, y ese es el que le pusieron aquí, porque los mexicas iban a un cerro del Tepeyac a adorar a una virgen, Tonantzin, que viene siendo del náhuatl como que la madrecita o la virgencita que representaba la tierra y a la fertilidad. Incluso hace algunos años mis paisanos de allá de Guerrero, en pueblo náhuatl de Tlamacazapa, ellos le cantan a la Virgen de Guadalupe, pero le dicen Tonantzin, la cantan en náhuatl. Y eso aunado a que existe en la tradición oral una virgen que se llama Coatlicue, que es la de la falda de las serpientes para los mexicas. Ustedes la van a ver en pantalla, que es una fusión de dos serpientes en el rostro, y lo que el mito dice es de que se le apareció pues un ave que las plumas, que eran de Quetzal, las guardó, quedó encinta, o sea, fíjense cómo se parece a la historia de la Virgen y Jesucristo. Entonces queda embarazada su hija, la Coyolxauhhtli, que de alguna forma era la luna, y sus hermanos, los 400 astros, se dieron cuenta y dijeron, nuestra madre nos deshonró, tenemos que matarla. Entonces, al momento que iban a matar a Coatlicue, la Coyolxauhhtli, nació Huitzilopochtli, este hijo de las plumas de Quetzal, y con la Xiuhcoatl, que es una espada de fuego, fue la que desmembró a Coyolxauhhtli, y por eso ustedes pueden ver la luna que está así, y la Coyolxauhhtli la encontraron en el centro histórico hace varios años en la Ciudad de México. Entonces de ahí viene la historia, pero lo que ellos explicaban los mexicas era el mito
trataban de explicar del nacimiento del sol, cuándo se ocultaba y cuándo nacía esto, del día y la noche, ¿no? Y Huitzilopochtli era el sol. Entonces, bueno, como eso era tan afianzado, se dieron cuenta los españoles y dijeron, no, ya no va a ser Coatlicue, ahora la vamos a llamar la Virgen de Guadalupe, pues porque la Virgen de Guadalupe se le apareció el Espíritu Santo, nació Jesús, entonces muy parecido, y de ahí donde nace este sincretismo. Claro, o sea, la historia de la Virgen de Guadalupe prácticamente utiliza los arquetipos de los mexicas, el manto verde, las estrellas y también las figuras que dices tú de Coatlicue. Utiliza los arquetipos de los mexicas y lo fusiona con el sincretismo católico. Uh-huh. Entonces vemos que México perdura su religión de manera mezclada y de manera también un poco mal interpretada. O sea, es como no se entiende cómo hay tanta fe hacia la Virgen de Guadalupe, que se va gente caminando desde todos los rincones del país para rendirle tributo, pero viene desde las raíces prehispánicas. O sea, es una tradición que heredó nuestra cultura y que se adaptó al catolicismo para subsistir. Entonces, muy importante conocer esta historia del mito guadalupano, investigar y conocer nuestras verdaderas raíces sobre la cultura prehispánica de los mexicas, de los aztecas, que viene heredado desde los toltecas, los mayas, que tenían esta interpretación de los astros y del tiempo muy avanzada. Con esto culminamos con el bloque 2 de En Contexto desde el Caribe. Continuando con el bloque 3 de En Contexto desde el Caribe, vamos a abordar el tema internacional. Para ello vamos a analizar el reconocimiento que realizó tanto Andrés Manuel López Obrador como Vladimir Putin a la victoria de Joe Biden después de que el colegio electoral ya determinara de manera formal e institucional la victoria del nuevo presidente estadounidense electo, que tomará posesión el 20 de enero. Vemos que Trump sigue renuente. Sin embargo, ya solo falta la aprobación del Congreso, la ratificación del Poder Legislativo para que Joe Biden prácticamente tome posesión. ¿Tú qué opinas de esto, Sergio? Bueno, pues ya lo hizo Putin el día que el electorado reconoció a Biden como el presidente. Lo hizo Putin, y también esa noche López Obrador le mandó una carta que ya se leyó ahí en la mañanera, y en el que le expresa suerte a Biden, y sobre todo pues deja de una manera diplomática de decirle a López Obrador a Biden, pues no nos vamos a dejar, no somos títere de usted, pero sí vamos a tener relaciones de amistad, de comercio, por la historia que tenían nuestros dos países. Y pues bueno, fue el primer inicio. No sé si estuvo mal o estuvo bien que se tardó tanto. Estuvo bien, pues porque quiso reconocer las instituciones de Estados Unidos, como él pidió que lo hicieran en el 2006, ¿no? Pero por el otro lado, y bueno, también le agradece de alguna forma a Trump que como lo trató el tema de las vacunas, que lo apoyó mucho, lo dijo López Obrador, para que se enviaran a México. Pues es un gesto, ¿no?, de agradecimiento. Y por el otro lado, pues no sé cómo se lo van a tomar, y veo que mal los del Partido Demócrata y de Biden, pues que fue él y Putin los últimos, si no me equivoco, en todo el mundo en reconocerlo, ¿no?, cuando ya sabían que era un hecho. Entonces yo lo que espero que, pues con el con el embajador de México ante Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y un grupo del Servicio Exterior mexicano, pues puedan hacer una gran labor con Biden, pues para que limen asperezas, ¿no?, si es que en algún momento lo hubo. Y López Obrador lo dijo, él lo conoció allá a finales del 2011, cuando era también candidato a la presidencia de la República. Hay una foto donde ustedes van a ver que están saludando, y bueno, desde ese entonces pues ya se conocen, y espero que eso sirva de algo. Totalmente, yo creo que manejó bien los tiempos políticos López Obrador, esperó hasta el último momento, saber que Donald Trump es una persona muy iracunda. Entonces, pues sigue teniendo el poder todavía durante 19 días que restan de enero y de lo que resta de diciembre. Vimos que inclusive destituyó al fiscal de apellido Barr antes de Navidad, dijo que iba a dejar el puesto. Entonces, Donald Trump sigue operando. De hecho, en sus redes sociales sigue asusando a la gente, pidiéndole que le escriban a sus congresistas para que no ratifiquen la elección por haber sido fraudulenta, y denuncia diversas irregularidades. Sin embargo, no ha tenido el sustento jurídico y ha sido rechazado por la Suprema Corte, inclusive también las demandas interpuestas por estados como Texas, como Alabama, que se sumaron a estas exigencias de Trump. Sin embargo, parece que la transición se va a dar.
a menos de que suceda algo sumamente sui generis, pero al parecer ya el 20 de enero Estados Unidos tendrá un nuevo presidente. Entonces yo considero bien López Obrador, geopolíticamente manejó bien sus piezas, inclusive vimos la repatriación del general Cienfuegos, lo cual me parecía que laceraba el ejército mexicano. Entonces veo bien que se juzgue en México y que no se vulnere el poder del ejército mexicano, sobre todo ante instituciones estadounidenses. Entonces con esto culminamos el tema de la elección de Estados Unidos. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, pues sí, habrá que ver también quién va a ser el embajador de Estados Unidos en México. También. Ojalá y pudiera ser otra vez Roberta Jacobson, que ya lo había sido al final del mandato de Obama, que hizo buenas relaciones aquí en México y me parece una mujer muy prudente, pero sí va a ser vital quién va a venir aquí en este caso, ¿no? Habrá que ver. Bueno, en el tema del efeméride, tú quieres abordar el nacimiento de este músico rockero Jim Morrison. Platícanos. Sí, bueno, él nació el 8 de diciembre de 1943 allá en Estados Unidos. Brevemente, pues es el vocalista de la banda de rock The Doors, y algo que se debe resaltar, bueno, es de que él creció en Florida, pero una vez cuando estaba ahí en una carretera en Nuevo México, pues vio un accidente de unos indígenas navajos que estaban sangrando y eso lo marcó toda la vida. Incluso él decía que cuando estaba en el escenario él veía al chamán que estaba danzando, por eso él muchas veces está como danzando, eso lo marcó para siempre. Y bueno, él estudió después en la UCLA, en la universidad allá en California, estuvo en Los Ángeles, estudió poesía, estudió teatro, por eso él veía que cuando estaba en el escenario pues era como una obra teatral. Y bueno, ya sus compañeros con The Doors, una de las canciones pues muy famosa es Light My Fire, que la compuso Robbie Krieger, que es el guitarrista. Hay otra muy buena que lo que yo decía del accidente que tuvo con los indígenas, se llama La Canción del Fantasma, que se hizo después de su muerte porque él lo recitaba y ahí está hablando de ese accidente que tuvo con los navajos. Y bueno, hay otras canciones muy interesantes como The End, donde él maneja posiblemente el complejo de Edipo, porque él le gustaba mucho las tragedias de allá de Grecia, y donde habla de matar a su padre y hacer el amor con su madre. Entonces es muy importante cómo manejaba eso. Él era un hombre muy controvertido, pero a la vez inteligente. Y, por ejemplo, él te decía que montaras a la serpiente. Para él era muy importante la serpiente. Y esto viene aunado porque en 1969 vino a México. Originalmente, unos empresarios mexicanos los invitaron para que tocaran en la Plaza de Toros México ante unas 45,000 personas, pero el presidente Gustavo Díaz Ordaz, del PRI, obviamente conservador, no lo dejó por lo irreverente que era Jim Morrison. Pero sí se dice que el hijo de Gustavo Díaz Ordaz, que era rockero, lo llevó por diferentes partes de la Ciudad de México, como la zona rosa, y a Teotihuacán. Ustedes van a ver fotografías donde Jim Morrison está así ante Quetzalcóatl, en el templo de Quetzalcóatl, o sea, la serpiente emplumada que él tanto mencionaba, se le hizo realidad y está subiendo ahí las escaleras en una pirámide. Entonces eso fue fundamental, pero tocó en un auditorio que se llama Forum de los hermanos Castro, ante unos fifís, unos chavos fresas que no sabían ni qué onda del rock porque no pudo estar ahí en ese lugar. Entonces van a ver ahí fotografías de eso, y yo les recomiendo también otra canción muy buena que se llama When the Music's Over, donde él está hablando que los jóvenes querían al mundo y lo querían en ese momento. Hay otras canciones, Break On Through to the Other Side y Riders on the Storm. Y bueno, yo quiero finalizar que Jim Morrison estuvo en contra del autoritarismo tanto del gobierno de Estados Unidos, de los policías, por eso cada rato lo arrestaban, del autoritarismo de la familia, y pues fue un arroz malo en el gobierno de Estados Unidos en los 60s. Y ya yo finalmente le mando un saludo a mi amigo Ty Dennis, que es el baterista actualmente de Robbie Krieger, guitarrista original de The Doors. Sí, pues reconocer el legado musical de Jim Morrison, que el nombre de su grupo lo toma del libro de Aldous Huxley, de Las Puertas de la Percepción. Sin lugar a dudas, sus letras son polémicas en algún sentido, pero también representaban la rebeldía de la juventud ante un sistema que hacía guerras, y él fue siempre un vocero con un liderazgo político importante. Entonces, con esto culminamos el bloque 3 de En Contexto desde el Caribe. Gracias por sintonizarnos.